Le mandé un mail el otro día, un aviso por el aula, un mail por el aula, por el tema de las clases. Resulta que algo pasó extraño. Fui yo la única, sino que también otra profe me comentó de eso. Resulta que los videos, yo había subido un montón de videos y de repente se me borraron los videos. Y quise subir más videos, dije yo incluso pensé en un momento, me pifié y los borré sin querer queriendo. No, pero no, parece que fue el aula, porque una profe me contó que le había pasado exactamente lo mismo. Porque también después dije yo, lo voy a subir de nuevo, y no me permitió, me dijo que estaban muy pesados mis videos. Y era el mismo video que había subido antes, entonces como bien raro. Bueno, el asunto es que entonces dije yo, le voy a hacer caso a mis estudiantes que me dijeron, profe, ¿por qué no lo sube mejor en YouTube? Ya dije, lo subí a YouTube. Así que estamos en YouTube, ¿no? No les voy a mandar el link por cada video, ¿ya? Lo que hice fue que dejé puesto en la unidad 2 y en la unidad 5 el link de la página, ¿sí? Y ahí ustedes cuando quieran ver videos pueden ver todos. Si es que me he pifiado, así porque de repente puede ser que me haya... Yo según yo lo subí todo, pero si por ahí de repente me falta uno, me avisan y yo lo subo, lo agradecería mucho, ¿no? Porque puede pasar, ¿sí? No, es posible que no se pifie. Ya. Entonces, dicho eso, entonces, vamos a continuar trabajando, ¿sí? Vamos a continuar con el tema de funciones, ¿no? Esta semana, la idea es que esta semana, tanto en la ayudantía como en los talleres, siempre a mí me gusta hacerlo de esta forma, que uno empieza a trabajar con una semana de atraso, ¿cierto? Los contenidos por varias razones. Por una parte, porque eso nos permite que si hay un profe que está un poquito atrasado, uno ponerse al día. Y dos, también da el tema del fin de semana, que el fin de semana, digamos, como para que uno se pueda poner al día de repente con la materia, así que no ha visto todos los videos, y qué sé yo. Así que eso pues. Algo le pasa a la Emily que no puede entrar. Bueno, no sé. Que le puse a admitir y está ahí como pegado. Ya, bueno. Entonces, como dije, vamos a continuar. Y vamos a continuar entonces con el tema de funciones. Diría yo que en realidad, de aquí en adelante, lo único que vamos a hacer nosotros en cálculo va a ser trabajar con funciones. ¿Ya? Eso. Entonces, cada clase vamos a ir viendo distintos temas sobre funciones. Las primeras, diría yo, 4 o 5 clases van a ser un tema súper general, ¿sí? Con muchas definiciones, ¿cierto? Con propiedades, con ejemplos también, por supuesto, pero ya después de eso nos vamos a ir a estudiar funciones particulares que son súper importantes, ¿ya? Como son las funciones trigonométricas, como son la función logaritmo y la función exponencial, etc. ¿Ya? Bien, eso. Entonces, hoy día el objetivo es que hablemos de la definición de función, de lo que significa el dominio recorrido y de la gráfica de una función, ¿ya? También vamos a presentar algunas funciones importantes que es importante, ¿cierto?, conocer. Y espero que terminemos con algún ejercicio. Bueno, de hecho, durante la clase también vamos a ir haciendo ejercicio. ¿Sí? Entonces, creo que es una función. Me viene llegando bastante. Entonces, una función, y aquí entonces hay que considerar algo. Antes de que leamos la definición, yo quería comentar, la palabra función nosotros la usamos en nuestro lenguaje cotidiano de una forma distinta, ¿ya? Cuando yo digo en nuestro lenguaje cotidiano, no sé, el precio en pan,
está en función de, no sé, del precio de la línea, por decirte tú. Ahí hay justamente una forma de relacionar, ¿te fijas? Lo usamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, la palabra función en un contexto de relación, ¿sí? Matemáticamente es más complejo, ¿no? Es más estricta la definición, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que diferenciar, ¿no? Otra cosa que también quería comentar, en el aula y ya se encuentran entonces documentos como, por ejemplo, una primera parte de este tema de funciones que hace resumen, para que lo puedan ustedes trabajar. Y hay más ejercicios resueltos, más material de apoyo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una función en matemáticas, vamos a decir que tenemos dos conjuntos, A y B, no vacíos. En términos generales, esto puede ser de naturaleza arbitraria, ¿sí? Podrían ser, no sé, conjuntos de números, ¿cierto? Conjuntos de letras, conjuntos de personas, y esta función los relaciona, ¿sí? En contexto nuestro, estos conjuntos en realidad van a ser números reales. Entonces nosotros decimos que una función de A en B es una correspondencia entre los elementos de A y los elementos de B. ¿Qué se hace entonces? A cada elemento, y esta es la definición formal que les estaba comentando, a cada elemento X que pertenece al A, ¿sí? se le hace corresponder uno y solo un elemento Y en B. Entonces, aquí hay dos reglas que son importantes. Primero, el conjunto A lo usamos completo, ¿sí? Y segundo, cuando ya digo que le asocio algo que está en el conjunto B, ese es único, ¿sí? No se puede estar repitiendo. Nosotros escribimos esto con una notación y decimos entonces que F, dos puntos A, escribimos una flecha, ¿cierto? B. Eso es lo que estamos diciendo que hace una correspondencia. Y también muchas veces escribimos X, también con una flecha, igual a F de X. Sí, lo que quiero hacer énfasis con esta notación es que cuando nosotros decimos Y igual a F de X, lo que estamos diciendo es a F de X está simbolizando algo. Y está simbolizando que hay una construcción, ¿sí? Hay una fórmula, ¿sí? Y construyo entonces un número I con una fórmula que depende de la X. ¿Sí? Ese entre paréntesis de X, ¿cierto? Me muestra la dependencia, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos enseguida. Antes de eso, una observación, en el caso de que A es un subconjunto de B, se dice que la función es de variable real, ¿sí? Muchas veces incluso decimos que F es real, ¿sí? Sobre todo en el contexto de nuestra asignatura, no solamente en nuestra asignatura de Mate 08, sino también en Mate 21 y Mate 22, trabajamos con funciones reales, ¿sí? Y eso significa entonces que A y B son conjuntos o subconjuntos de R. ¿No? Así que también algo común de anotar es escribir F dos puntos a subconjunto de R, flecha R, ¿cierto? Porque estoy haciendo referencia a este conjunto que es un número real, que son números reales, un subconjunto de R. Podrían ser puntos, podrían ser intervalos, ¿cierto? Y nuevamente, ¿cierto? El I igual a F de X. Esa es la fórmula, por decir, insisto con la línea. ¿Estamos? Usualmente también nosotros vamos a escribir F dos puntos a flecha B, ¿sí? Porque también queremos hacer diferencia entre lo que significa el conjunto de partida del conjunto de llegada, ¿sí? Pero eso no quita que dentro de nuestro curso vamos a trabajar solamente con números reales, ¿no? Bien, sigo con definiciones. Elementos básicos de una función. Entonces vamos a decir, sean A y B, dos conjuntos, tengo F, ¿cierto? A flecha B, ya insisto con la idea, A es un conjunto donde se parten, ahí están viven las X, por decirlo de alguna manera, flecha B significa que ese B es otro conjunto donde están los números que llevo, ¿sí? Las construcciones que estoy haciendo. Entonces, aquí vienen entonces algunas definiciones como mencionaba. A se llama dominio de la función, ¿sí? B, que como mencionábamos, es R o es un subconjunto de R, se le llama codominio, o también uno lo llama conjunto de llegada de la función, ¿sí? Y igual a f de x se llama imagen de x por f, o también se le llama a la y variable dependiente, ¿sí?
La X se llama variable de la función o variable independiente, ¿sí? Aquí cambié las letras, ¿sí? Pero fíjense por qué quiero hacer que quede claro por qué, espero que quede claro por qué. Digo ahora, si B es igual a f de A, ¿sí? Entonces yo voy a decir que el número B es imagen de A bajo F. O sea, otra forma de decirlo. O bien A es una preimagen de B bajo F. ¿Sí? Eso entonces es, como mencionaba, algunas formas muy comunes de hacer referencia a estos números, ¿no? Y también a estos conjuntos. Ahora sí, si no me equivoco, viene el ejemplo. Vamos para allá. Sí, aquí viene el ejemplo. Mira, vamos a decir entonces, dada la función f de x igual a x dividido en 2 más 7. Aquí entonces vamos a pedir calcular f de 4 y f de 6. ¿Sí? Aquí hay una fórmula, eso es lo que nos referimos cuando escribimos f de x. Hay una forma de construir un número donde se usa la x. ¿Sí? En nuestro curso también estas construcciones van a depender solo de una variable. ¿Sí? Después en Mate 3, ¿cierto? Uno estudia funciones en varias variables, donde justamente aparecen, no sé, varias variables que te construyen un número o una NUPLA, qué sé yo. Pero acá siempre va a ser una sola variable. Entonces, ¿qué es lo que digo con la fórmula? Mira, digo, voy a tomar un x, eso es lo que significa cuando escribo f de x, ¿cierto? Voy a tomar un x y le voy a asociar el número x partido por 2 más 7. ¿Sí? Entonces, ahora cuando me piden calcular f de 4, lo que voy a hacer entonces es que voy a sustituir el número 4 en mi fórmula. ¿Sí? Entonces tengo 4, la fórmula es x partido por 2 más 7, entonces voy a decir 4 partido por 2, que es 2, más 7, 9. ¿Qué podemos decir entonces? X es la preimagen de el i igual a 9. O bien también puedo decir i igual a 9, ¿cierto? El número 9 es la imagen de x igual a 4. ¿Sí? Insisto que esto estoy haciendo como harto énfasis en esta forma porque es común también más adelante decir, ¿y cuál es la preimagen, por ejemplo? ¿Dónde está la imagen? ¿Qué sé yo? ¿No? Ahora, en forma similar, cuando el x igual a 6, entonces nosotros decimos f de 6. Calculo entonces, tomo el 6, lo divido en 2, me da 3, más 7, 10. Y entonces calculamos la imagen, ¿sí? I igual a 10 es la imagen del x igual a 6, o también puedo decir que x igual a 6 es la preimagen de i igual a 10. Ya. Continuamos entonces. Acá entonces, algo importante de destacar es que cuando decimos, insisto con la idea, i igual a x, i igual a f de x, ¿cierto? Esta es la regla de correspondencia, ¿cierto? Eso es lo que yo acá le llamo el corazón de la función, ¿cierto? Es lo que permite calcular, ¿cierto? Es entonces algo re importante de la función, pero no es lo primordial. O sea, perdón, no es que no sea lo primordial, es primordial, pero hay algo más, ¿sí? Y es el tema del dominio, ¿sí? Uno no puede decir que una función queda completamente determinada solamente por la regla, ¿sí? Sino que también tiene que estar específico, también el dominio es importante, ¿sí? El dominio, como ya lo habíamos comentado, va a corresponder a ese conjunto de partida, ese conjunto A. La definición me dice que tengo que usar todo ese conjunto, ¿sí? Es muy común también que en algunos casos las funciones simplemente uno escribe y f de x igual a tanto y te ponen la fórmula y no se especifica cuál es el dominio. Entonces también es algo que nosotros podemos obtener. ¿Sí? Y esto es un típico ejercicio donde a uno le piden obtener dominio y recorrido. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de dominio y en un ratito más vamos a hablar de recorrido. ¿Sí? Vamos entonces a ver un ejemplo. ¿Sí? Ahí me ando repitiendo porque lo escribí de nuevo el dominio, pero igual. Va. El dominio. Entonces voy al ejemplo 2. Aquí me pide identificar el dominio de las siguientes funciones. Primero tengo A igual a f de x igual a
6 partido por x dividido en x más 9. Partamos con esa. ¿Ya? Tengo otra después, una B y una C. Vamos con la A. Te fijas, en la A, cuando yo veo 6 dividido en x, perdón, 6 dividido en x por x más 9. En el denominador tengo este término x más x más 9. Entonces, claro, yo lo que sé es que no puedo dividir por 0. Entonces, lo que tengo que impedir, ¿cierto?, es justamente que ese x, factor de x más 9, sea igual a 0. Y ya sé entonces que eso se va a hacer 0 para el x igual a 0 y el x igual a menos 9. Y entonces eso quiere decir que mi dominio van a ser todos los reales, menos el 0 y menos el menos 9. Entonces escribimos esto R menos, y entre paréntesis de llave quitamos esos números, ¿no? Y eso entonces va a ser el dominio de mi función. Para la siguiente, fíjense, tengo la g de x, que es igual a raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que se debe cumplir que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea siempre positivo. Entonces eso quiere decir que el 1 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Al resolver esa inecuación, ¿cierto? Sabemos entonces que los x son menor o iguales que 1. Y eso quiere decir entonces que el dominio de g va a ir del menos infinito al 1, cerrado en el 1, ¿cierto? Porque justamente la raíz cuadrada de 0 no tengo ningún problema, es 0. ¿Sí? Esto justamente es algo interesante porque aquí vamos a ir viendo algunas aplicaciones de inecuaciones. Y tercero, mira, la función h de x dice que es igual a x al cubo menos 2x cuadrado más 6x menos 1. Entonces tú te preguntas, oye, ¿pero tengo algún problema ahí? No. Insisto con la idea, cuando nosotros estudiamos el dominio de una función, lo que siempre vamos a estar atentos es qué es lo que pasa con las x. ¿Hay algún valor para el cual la x se determina? ¿Hay algún valor de la x que yo no puedo usar, que no puedo calcular? Lo más clásico siempre va a estar relacionado con dividido por 0, ¿cierto? Por evitar de dividir por 0 en realidad, o el tema de las raíces cuadradas o las raíces de índice par. ¿Sí? En este caso, si fijan, esta es una forma polinomial, ¿sí? No tengo ningún problema, y vamos a decir entonces que el dominio de la función h son todos los reales. ¿Sí? Vamos a tener funciones como esta, ¿cierto? Que su dominio no va a tener ningún problema, van a ser todo R. ¿No? Bien, ahora entonces vamos con el recorrido. Cuando hablamos del recorrido, ¿cierto? Vamos a fijarnos en las imágenes, ¿sí? Este conjunto recorrido también recibe los nombres de rango o imagen. Nosotros en realidad lo usamos recorrido, pero igual es interesante entender que hay otros nombres que se le asocian a este conjunto. El recorrido usualmente lo denotamos como rec y entre paréntesis f, eso es lo más común, pero también se puede usar esta f y entre paréntesis el conjunto A. ¿Sí? No es tan, nosotros por lo menos no lo usamos tanto, yo no lo uso tanto. Lo más común es hablar de rec. ¿Sí? Y el tema con el recorrido es que ahora me voy a fijar en las imágenes, como dije. Esto van a ser las i, ese va a ser el conjunto de las i, ¿cierto? Y tengo que asegurarme que existe alguna x en el conjunto A, en el dominio, de modo que y es igual a f de x. ¿Sí? Entonces, claro, el recorrido ahora no va a ser tan fácil de obtener. Ya, vamos a un ejemplo. Vamos a ver un par de ejemplos en esto. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Este es el ejemplo 3. Considerar la función f de x igual x cuadrado más 1. Y aquí vamos a determinar dominio y recorrido. Para el dominio nos damos cuenta de inmediato que no tengo ningún problema, ¿cierto? Porque es un x cuadrado más 1. La x puedo usar cualquiera. Así que el dominio de la función son todos los reales. Pero ya cuando empezamos a pensar en el recorrido, tenemos que darnos cuenta de que eso no va a ser así. De partida, tengo un x cuadrado. La función es x cuadrado más 1. Entonces, para cualquier x, ese x cuadrado va a ser positivo. Y no solamente va a ser positivo, sino que va a ser más 1, entonces va a ser mayor que 1. Y eso quiere decir entonces que el recorrido corresponde al conjunto que va del 1 al más infinito. Hay algunos casos en que, y este es un buen ejemplo creo yo para eso, donde el recorrido uno lo puede obtener de una forma muy intuitiva, ¿sí? Como lo que acabamos de hacer. Te fijas cuando yo digo, bueno, tengo mi función, mi regla, te fijas, es x cuadrado más 1, entonces
Para cualquier número real, obviamente ese x cuadrado es mayor o igual que 0, y si le sumo 1, es mayor o igual que 1. Entonces, el recorrido son siempre números que van a ir del 1 al más infinito. ¿Sí? Pero eso es para algunos casos súper puntuales, donde es muy intuitivo, como comentaba, o quizás porque la función es muy simple, uno se puede dar cuenta de que ese es el recorrido. Pero hay otras funciones donde ya no es tan simple eso, y eso es lo que vamos a comentar con el ejemplo 4. Vamos a decir entonces, sea f de x igual a, aquí tengo una función, este tipo de funciones usualmente se llaman racionales. Lo vamos a comentar también en un rato más, este tipo de función. Y aquí tengo en el numerador x más 2 dividido en x más 3. Entonces vamos a buscar de encontrar su dominio y recorrido. ¿Ya? Entonces aquí si tengo una fracción, aquí tengo la x en el denominador. De ahí ya tengo una restricción. Lo que tengo que considerar, ¿cierto? Que no puedo dividir por 0, entonces ese x más 3 tiene que ser distinto de 0. Y eso significa entonces que la x debe de ser distinta de menos 3. ¿Sí? Si la x yo permitiera que la x fuera menos 3, estaría dividiendo por 0. Así que el dominio de la función va a corresponder a todos los reales menos el menos 3. Insisto que eso, cuando escribimos de esta forma, siempre ese menos, el número tiene que ir encerrado en llaves. Ya, para obtener el recorrido, entonces, ahora vamos a usar una estrategia que es re importante de conocer, porque es la misma estrategia que vamos a usar para obtener la función inversa, ¿ya? Que es un tema que vamos a conversar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a declarar, vamos a llamar, en vez de escribir f de x, simplemente la voy a escribir y. Y voy a escribir y igual a mi fórmula, en este caso, x más 2 dividido, todo dividido, ¿cierto?, por x más 3. Y entonces de esa expresión yo voy a empezar a despejar la x. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo primero que voy a hacer es que, como estoy dividiendo por x más 3, a la derecha lo voy a pasar multiplicando a la izquierda. Entonces digo que tengo y factor de x más 3, ¿cierto? Igual a x más 2. Bien, entonces, insisto, estoy pensando y la estrategia es que quiero despejar la x. Entonces tengo un y que multiplica un paréntesis donde ahí tengo la x. Entonces voy a distribuir y por x más y por 3, 3y, ¿cierto? Y eso va a ser igual a x más 2. Después entonces digo yo, ok, voy a empezar a agrupar términos. Entonces las x las dejo a la izquierda y los términos independientes y las y las dejo a la derecha. Entonces ahí voy a tener xy menos x. Factorizo por la x. Y me va a quedar x factor de y menos 1. Igual a la derecha dejo todo lo que me sobró, en realidad. Es decir, a la derecha voy a escribir 2 menos 3y. Para despejar la x, entonces tengo que dividir por y menos 1. Y así entonces la x me va a quedar igual a 2 menos 3y, todo eso dividido por y menos 1. ¿Sí? Insisto que esta estrategia es re importante, esta misma idea la vamos a usar cuando busquemos la función inversa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? No estamos en este momento buscando una función inversa, pero yo quiero hacer harto énfasis de lo importante que es esto por eso. ¿Ya? Como mencionaba, el recorrido se refiere a los problemas que puede tener la I. ¿Sí? El recorrido se refiere a esta idea de relacionar, ¿cierto? ¿Qué valores no voy a poder alcanzar en la I? Entonces ahora lo que hacemos es que miro esta expresión, la leo y me pregunto, ¿para qué valor de I esto nunca va a existir? ¿O dónde va a tener algún problema? Y justamente en este caso tenemos dividido por I menos 1. Y eso significa que la I tiene que ser distinta de 1. Esto yo encuentro que tiene bastante sentido, fíjate, porque mira, en el dominio quitamos un punto. Entonces, como bien lógico que en el recorrido también quitemos un punto. Y justamente, ¿dónde lo dejé? El recorrido entonces va a corresponder a los reales menos el 1. ¿Sí? Porque, insisto, no puedo dividir por 0. ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a continuar. Voy a hablar entonces ahora del tema de las gráficas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una función, es muy común a esta función graficarla. ¿Sí? Para eso entonces usamos el plano cartesiano, el eje X y el eje Y.
Y los puntos los ubicamos en el plano. Usualmente dibujamos una curva o dibujamos una recta, ¿cierto? Tenemos algunas que conocemos como son parábolas, por ejemplo, que hemos comentado ya algo sobre ellas, pero en realidad lo interesante es que cuando nosotros hablamos de una curva, ¿cierto? De una gráfica, esto corresponde a puntos que se dibujan tan cerca uno del otro, ¿cierto? Que están tan pegados uno del otro que al final corresponden a una curva, ¿sí? Pero cada uno de esos puntos tiene la característica de que tiene una X y que tiene una Y. Y esa Y es un f de X. Es decir, cuando uno calcula estos valores, ¿cierto? Los puedes graficar. Hay muchos tipos de gráficas, hay algunas que son bastante complejas. Pero de ellas, diría yo que lo que más, a título personal, rescato, es que a mí me ayudan las gráficas para recordar ciertas propiedades, ¿sí? Eso por una parte. Segundo, las gráficas son súper usadas para transmitir información, por ejemplo. No se me ocurre otra cosa ahora. Esas son algunas cosas importantes del tema de las gráficas, ¿no? Y vamos ya entonces ahora a comentar algunas gráficas que son importantes, ¿ya? Primero vamos a partir con la función f de x igual a x, ¿sí? Esto corresponde a una línea recta y que pasa por el origen. También otra función importante es valor absoluto. Si yo digo f de x igual valor absoluto de x, ya entonces tengo una línea recta que está quebrada. Otra función importante es la que comentamos eventualmente en algún momento, f de x igual a x al cuadrado. Es un tipo de parábola, ¿cierto? Pero que pasa por el origen, ¿sí? Y también puedo decir que tengo otra curva que se llama f de x igual a x elevado a n, con n un número par. Que se parece mucho, pero está más chata. Profe, Dígame. ¿me puede volver un poco? Un tiro. ¿Otro poquito? Ah, ya, gracias. ¿Listo? Sí, Ya. Otra gráfica importante es x al cubo, ¿sí? Y también tenemos la diferencia de x elevado a n cuando el n es impar, ¿sí? Otra gráfica interesante es la raíz cuadrada de x y la raíz cúbica de x. Estas son algunas gráficas, como mencionaba, que son funciones, mira, yo las llamé funciones importantes, pero bueno, justamente en este contexto, los primeros que vamos a estar trabajando, justamente van a ser bastante importantes, pero también vamos a estudiar funciones importantes y con mucho más detalle, porque obviamente tienen una relevancia mucho mayor cuando trabajemos, por ejemplo, con las funciones, con las funciones trigonométricas y la función logaritmo y la función exponencial. ¿Sí? Ya. Bien, eso como dije es como para mostrar las gráficas y nada más en realidad por ahora. ¿Sí? Pues más adelante vamos a hacer algunas gráficas. Pero eso lo vamos a hacer ya en la próxima clase. Vamos entonces al trabajo, ¿no? Mira, aquí yo tengo tres ejercicios propuestos para ustedes y que vamos a resolver, ¿no? Entonces aquí dice lo siguiente. Estoy en la parte que dice trabajo colaborativo. Determinar dominio y recorrido de las siguientes funciones. Primero, f de x igual a x dividido en x más 1. ¿Hay gente que esté en este momento aquí conectada que quiera comentar qué va a pasar con el dominio de esa función? ¿Qué debería suceder con el dominio de esa función? Tiene restricción. Claro, exactamente. No puedo dividir por cero. Eso, insisto con la idea. Hay dos cosas que en este momento siempre vamos a tener que estar atentos. Uno, dividir por cero, no se puede, nunca, jamás. Y dos, las raíces cuadradas. ¿Sí? O las raíces con un índice par. Entonces, claro, no puedo dividir por cero, así es que el 1 más x tiene que ser distinto del 0. Espérame que voy al chat al tiro. Exactamente.
Entonces tengo, para la primera función, esto, mi primera función, ¿cierto? Es x dividido en x más 1. Entonces mi dominio de la función va a ser los reales menos el menos 1. Usualmente a todo esto de obtener el dominio es como muy de observar, muy de leerlo, ¿cierto? Bastante, en la mayoría de los casos, bastante simple. Claro, cuando aparecen raíces cuadradas, a lo mejor voy a tener una inecuación y ahí voy a tener algo un poquito más complejo que calcular. Pero en términos generales es eso nomás. En cambio, cuando hablamos del recorrido, aquí usualmente el recorrido implica más cálculo, ¿sí? Porque aquí yo digo que mi función es x dividido en x más 1. Y yo insisto con la idea de escribir y igual a eso, ¿sí? Y igual a x partido por x más 1. Entonces, después empiezo a operar. Y yo digo, ok, voy a despejar la x. Para eso, se fijan, como tengo una fracción, voy a tener que pasar multiplicando. Voy a decir y factor de x más 1 igual a x. Entonces, a la de izquierda tengo y por x, ¿cierto? Voy a distribuir, tengo y factor de x más 1, así que voy a decir y por x más y igual a x. Entonces, mis x las voy a llevar todas a la izquierda. Voy a decir y por x menos x. Tengo un menos y a la izquierda, lo voy a dejar a la derecha. Tengo un y a la izquierda, lo voy a dejar a la derecha y me queda menos y. Factorizo por x a la izquierda, x factor de y menos 1 igual a menos y. Y ahora puedo pasar dividiendo las y me va a quedar x igual a menos y dividido en y menos 1. Y ahora entonces miro, leo la expresión y digo ya, ¿dónde tengo problemas? Como mencionaba adelante, es muy común que saque un punto en el dominio, voy a sacar un punto en el recorrido. ¿Sí? Entonces aquí voy a decir que mi recorrido de la función, ¿cierto? De f van a ser los reales, ahora, pero menos el 1. Porque el y menos 1 no puede ser igual a 0. Ya. Vamos con el otro ejemplo. Voy a decir entonces. Voy a decir entonces que ahora mi f de x es 1 más la raíz cuadrada de menos x. Entonces, aquí hay harta tensión. Fíjate que esto me acuerdo yo hace tiempo atrás, lo comentaba con un profe, y llama mucho la atención que de repente hay personas que cuando ven ese menos x dicen, pero es que eso es negativo. ¿Te fijas? Y no es así. Es la misma que creo que lo había comentado en algún momento. Cuando nosotros resolvemos una ecuación cuadrática, ¿cierto? Tengo mi formulita que dice menos b más menos, la raíz cuadrada del discriminante, ¿cierto? Que es b cuadrado menos 4ac partido por 2a, ¿cierto? Entonces es muy común de repente que las personas digan, oye, es que ahí tengo un menos b, entonces es un número negativo. Y no es así. Ese menos b lo que simboliza, ¿cierto? Es que le cambia el signo. Lo mismo entonces tenemos acá. Mira, yo tengo un menos x. ¿Qué significa entonces ese menos x? Para el contexto del dominio de la función. Que ese menos x tiene que ser positivo. Y eso significa entonces que las x en realidad son negativas. Entonces eso quiere decir que el dominio de mi función son los reales negativos. Voy a decir entonces mi dominio de la función va a ir del menos infinito hasta el 0. Incluyendo el 0, insisto, porque raíz cuadrada de 0 es 0. Más todavía, raíz cuadrada de menos 0 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 0, porque el 0, insisto, no tiene signo. Eso por una parte con el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, profe, ¿Qué pasó? ¿no puedo ver un poco a lo que escribió anteriormente? Sí, mejor. Eh,
Eso, gracias. Listo. Entonces, vamos a analizamos, pero tenemos un dominio recorrido. Entonces ya, analizamos el dominio. Claramente aquí, ya obtuve el dominio. Entonces estoy listo. Tengo entonces que ver el recorrido. La estrategia que comentaba yo recién, esto de escribir igual a la función, siempre lo vamos a usar para obtener la función inversa, pero hay veces, como en este ejemplo, que en realidad no me va a aportar mucho, ¿sí? O más bien, diría yo, más bien este tipo de función es tan simple que en realidad yo no, creo que es más apropiado hacerlo en una forma más intuitiva, obtenerlo de una forma más intuitiva. ¿Sí? Así que yo no voy a seguir esta estrategia. Ustedes pueden después, cuando estén haciendo ejercicios, desarrollarlo. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Voy a observar que, mira, si yo digo que tengo ya, las menos x entonces van a ser positivos porque las x son negativos. En raíz cuadrada, sea como sea, siempre van a ser mayores o iguales que 0. ¿Cierto? Y más todavía, si yo le sumo 1, entonces van a ser mayores o iguales que 1. Y eso quiere decir entonces que mis y van a ser mayores o iguales que 1. Y eso quiere decir que mi recorrido entonces de la función va a ser del 1 al más infinito. A todo esto, algo también importante que creo yo que tenemos que observar es que si bien en este caso es bien simple, ¿cierto? Y creo yo que intuitivamente lo podemos observar, tampoco, digamos, hay que entusiasmarse con esto, porque alguien podría decir, mira, 1 más raíz cuadrada siempre es positivo, entonces voy a escribir que el recorrido va del 0 al más infinito, ¿sí? Pero no es cierto, porque nunca esto va a tener un valor de, no sé, un medio, por ejemplo. Entonces el recorrido en realidad no está bien expresado. Cuando hablamos de dominio y recorrido, siempre vamos a buscar los conjuntos más exactos posibles. El conjunto exacto. Exactamente, sí. Ya. Eso entonces fue mi ejemplo 2, mi ejercicio 2. Ya, y ahora vamos con otro. A ver si nos entusiasmamos con esto. Mira. En este caso la función va a decir lo siguiente. Dice valor absoluto de x menos 2 más 1. Ya. Entonces, ¿cuál es el dominio de mi función? ¿Tengo algún problema? ¿Tengo algún problema con valor absoluto? Y no. Podrían ser todos los reales. Exactamente. El dominio van a ser todos los reales. Van a ser todos los reales porque resulta que cuando yo tengo valor absoluto, yo puedo calcular el valor absoluto de cualquier número. Entonces, si es un número positivo, si es un número negativo, si es incluso 0, siempre se puede calcular. ¿Sí? No hay un problema con que algo que se indetermine. Así que mi dominio van a ser todos los reales. Ahora, si pensamos en el recorrido de la misma lógica que estábamos planteando antes, alguien podría decir, quiero hacer insistencia con esto de lo importante de obtener todo el recorrido real, realmente, o verdadero, no sé. Porque alguien podría decir recorrido, obvio van a ser números naturales, entonces el recorrido es todo R. Pero eso no es así, te fijas, porque tengo valor absoluto que es positivo más 1, si eso siempre va a ser positivo. Y más todavía, no solamente va a ser positivo, sino que más encima va a ser mayor que 1. Porque el valor absoluto de x menos 2 siempre es positivo. Entonces, en la misma lógica anterior, si le sumo 1, va a ser mayor que 1. En este caso, te fijas, coincide de que el recorrido de la función va del 1 al más infinito. A todo esto,
va del 1 al más infinito, pero no tiene, no tienen relación las funciones porque tengan el mismo recorrido en realidad, ¿no? Eso sí que eso es algo importante de considerar. Ya, eso es entonces el tema de estas funciones. Voy a compartir con ustedes. Espérenme, voy al chat. Tengo, entonces ahora voy a compartir otra PPT, que es la número 14. En realidad esta que acabamos de ver, la revisamos entera, era la 13. Me están preguntando que haga un ejercicio así con I, pero no entendí a qué te refieres con eso. Ya, espérate. Antes de continuar, espera que me pidieron creo que voy a tratar de... No entendí muy bien lo que me estaban pidiendo, porque me mandaron un mensajito, pero quiero insistir igual creo que es importante antes de continuar, insistir con lo siguiente. Mira, tomemos el mismo... espérame. Estoy leyendo el chat. Sí, eso vamos a hacer. Ya, muy buena idea. Mira, tengo la misma función, voy a usar, pero chocolate. Vamos a tomar la misma función que estábamos trabajando anteriormente. Y voy a decir entonces f de x igual a, escribir así, 1 más la raíz cuadrada del menos x. Adentro, ¿cierto?, de la raíz cuadrada del menos x. Entonces, vamos a calcular f de 0. Vamos a calcular f de menos 1. Vamos a calcular f de menos 4, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta por qué la f de 9 no existe, ¿ya? Para insistir con esta idea de cómo cambia. Un nombre, de hecho, original de las funciones fue algo que lo llamaban como fluxaciones, una cosa así. ¿Sí? Ese es un nombre como antiguo que se le daba a la función. Antiguo, le digo, como del siglo XVIII. Porque justamente la idea era mostrar... ¡Córtala! Te tengo en los brazos, te estoy haciendo cariño, me encima te ponía a llorar. No, no puede ser así. No sé qué quieres, perdón. Ya. ¿Qué hago con mi amor? Entonces hagamos esto, calculemos estas cosas. Ya, entonces voy a calcular. Tengo el f de 0, eso significa entonces que donde está la x, reemplazo el 0. Mi función, si la voy a repetir de nuevo, es 1 más raíz cuadrada de menos x. Entonces voy a escribir 1, como reemplazo el 0, 1 más la raíz cuadrada del menos 0. Obviamente que el menos 0 es lo mismo que decir 0, ¿cierto? Y raíz cuadrada de 0 es 0, así que mi función en realidad vale 1. ¿Sí? Si yo digo que tengo entonces ahora f de menos 1, quiere decir que voy a cambiar donde está la x, pues la voy a cambiar por menos 1. Voy a escribir entonces 1 más menos 1. ¿Sí? Ese menos 1 es 1. Entonces voy a tener 1 más raíz cuadrada de 1, que es 1. Es decir, esta función vale 2. Ya. Continúo. Voy a decir entonces, con el f de menos 4.
tomo donde dice la x y la reemplazo por el menos 4. Entonces voy a tener 1 más raíz cuadrada de menos 4. Y eso me va a dar entonces la raíz cuadrada de menos 4, raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces esto va a ser 1 más 2, y eso es 3, ¿cierto? Si yo quisiera hacer lo mismo con el 9, con la siguiente, ¿cierto? Es el f de 9, sería 1 más raíz cuadrada de menos 9. Y ahí entonces tengo problemas. Trabajamos con números reales. Entonces a raíz cuadrada de menos 9 no se puede calcular. Ese 9, te fijas, no es parte del dominio de esta función. Entonces por eso no se puede calcular. Ahora, yo en este ejemplo quise dar solamente números enteros, ¿sí? Y enteros que me fueran perfectitos para que poder calcular las raíces cuadradas. Pero obviamente que también podría haber calculado la f de, no sé, menos pi, por ejemplo. Y habría dicho entonces que la f de menos pi sería 1 más la raíz cuadrada de menos pi, raíz cuadrada de pi. Y eso lo dejamos así. Creo que ya lo habíamos comentado en algún momento. Cuando nosotros trabajamos en matemáticas, para nosotros un resultado perfecto es dejarlo así, tal cual. 1 más raíz cuadrada de pi. En otros contextos, como por ejemplo en la física, de seguro van a decir, ah, no, mira, es que tomas la calculadora, aproximas con, no sé, 2, 3 decimales, qué sé yo. Pero no estamos en física, estamos en matemática, entonces lo dejamos así, tal cual. ¿No? Eso es un ejercicio que me mandaron en un comentario en el chat y me pidieron que lo pudiera hacer algo así. Creo que eso era la idea, ¿cierto, estimado? Sí, ya, muy bien. Ya, qué bueno, qué bueno. En la guía también subí, de nada, subí una guía, hay varios ejercicios de este estilo y espero subir más problemas similares, más problemas durante estos días. Ya. Me voy entonces ahora sí que sí al PDF, nos quedan algunos minutos, yo los quiero aprovechar con todo. Voy a ir a la presentación número 14. ¿Sí? Vamos a hablar de... esto se relaciona un poco, esto lo vamos a retomar en la próxima clase, pero de todas maneras quería comentar algunas cosas de cómo podemos hacer gráficas transformando algunas funciones de las mismas que ya hemos comentado ahora. ¿no? También un trabajo importante va a ser lo que se llaman las funciones definidas a tramos. ¿sí? A tramos o por tramos, en realidad. Y entonces, cuando yo tengo una función, lo primero que vamos a hablar es lo que se llama traslación vertical. Con la cargante. Primero vamos a hablar de lo que se llama una traslación vertical. Vamos a asumir que tenemos una función f, que está definida al menos en un intervalo a, b, en un conjunto b. Su conjunto de llegada, ¿cierto? Es el b. ¿sí? Y suponemos que esa gráfica nosotros la conocemos. ¿sí? En el dibujo que está acá sería la y igual a f de x, la gráfica que está en el medio. ¿sí? Y entonces yo voy a poder construir una segunda o tercera gráfica conociendo esa función, subiendo o bajando, dependiendo, haciendo una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si ese número es positivo o negativo. Entiendo que probablemente lo que acabo de decir lo dije de la forma más enredada posible, perdón, pero voy a hacer un dibujito en la pizarra y creo que con eso va a quedar más claro esto. ¿A qué me refiero con esto? Ahí. Voy a suponer entonces que conozco una gráfica, como por ejemplo, algo que realmente conozca, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Que ya era de hecho que habíamos comentado anteriormente, que es una gráfica conocida. Igual a x cuadrado. Bueno, entonces yo puedo construir, a partir de esta gráfica, yo podría construir y igual a x cuadrado menos 1, por ejemplo, y construir también y igual a... Ya, pues chocolate.
igual a x cuadrado, no sé, más 2. Entonces, lo que quiero decir es que tomo una función, subo y bajo, una traslación, ¿cierto?, que llamamos vertical. Y eso significa que mi gráfica sube 2 unidades, en el caso del x cuadrado más 2, y voy a decir que baja una unidad en el caso de el x cuadrado menos 1. ¿Sí? Pero esa es, como decía, conocida su gráfica. Otro ejemplo es, suponiendo que yo tenga, voy a escribir otro ejemplo acá, f de x igual a valor absoluto de x menos 3, por ejemplo. ¿Cómo graficaría valor absoluto de x menos 3? Estábamos comentando hace un rato, nosotros conocemos cuál es la gráfica de valor absoluto. ¿Sí? Esta es de las gráficas conocidas. Son dos rectas, ¿cierto?, que se cortan en el origen. Una viene bajando y la otra después va subiendo. Y si yo digo entonces que quiero graficar valor absoluto de x menos 3, lo que va a significar entonces es que esa gráfica la voy a tener que bajar 3 unidades. Pero va a ser, entre comillas, digamos, la misma, no la distorsiono, no, aquí no hay una cosa de que se perturbe la gráfica en sí. Sí, S menos 3 es la I. Les voy a sugerir, mira, yo no lo quiero hacer en clase, pero quiero sugerir que busquen un software, ¿sí? Hay varios software que a uno le permiten graficar, ¿ya? La universidad tiene una licencia del Wolfram, que creo que todos los estudiantes tienen acceso a eso. A mí el Wolfram me parece como un poquito complicado. Yo, la verdad es que nunca he aprendido bien a usarlo. Cuando me entusiasmo, digo, ya, sí, voy a hacer algo, y después pasan 6 meses, digo, ya, y ahora voy a hacer otra cosa, y ya se me olvidó todo lo que había aprendido antes, entonces como que no. Usualmente yo cuando hago gráficas, y la mayoría de las gráficas que están en los apuntes las he hecho con un software que se llama GeoGebra, que es gratis y que es súper fácil de usar. Entonces ahí yo les sugiero que todas las funciones que nosotros vimos hoy en día, ustedes usaran GeoGebra y las gráficas, ¿sí? Y eso les va a ayudar también a comprender cómo van cambiando las funciones, qué es lo que significa hacer una función, ¿sí? También les recomiendo que revisen las guías. Ya tenemos una guía de cálculo. Aquí hay un tema porque la unidad 5 es esta de funciones, entonces la unidad 4 es de complemento. Entonces yo he tratado de ser bien obediente con cómo la aula se nos presenta en la DEA, y por eso en la unidad 4 en este momento no hay material, ¿sí? Porque es un tema que todavía no empezamos a trabajar, van a ver ustedes después, más adelante. ¿Vamos? Creo que podríamos quedar por aquí, ¿ya? ¿Les parece? Creo que ha sido bien intenso lo que hemos hecho hoy día. No terminamos unos minutos antes porque me gustaría dejarlos como, a ver, ojalá que entusiasmados con esto de funciones. Sí, justamente esto, todo lo que estamos hablando ahora está en la unidad 5. En la unidad 5 en la aula ya está publicado estas dos PPT, la 13 y la 14, me falta la 15, que sería, yo no creo que la 15 la alcanzamos a ver el día viernes, yo creo que el día viernes vamos a continuar con esta. ¿Qué más?
Hay una guía de ejercicio, ¿sí? Y está el resumen. Funciones lo voy a escribir en 2 o 3 partes, solamente funciones. Porque no lograba terminar. La verdad es que lo aborté, creo que fue ayer o antes de ayer, que estaba como agotada de escribir, de no terminar nada. No sé si le ha pasado cuando tiene un trabajo así como extenso y continúo, está así como no termino, no logro terminar. Y al final lo corté y dije yo ya, funciona en primera parte. Y después eso funciona en segunda parte. Que eso lo tengo pendiente todavía, pero yo creo que espero terminarlo antes de la semana de vacaciones, para que lo tengan esa semana para que puedan estudiar. ¿No? La guía de ejercicios no tiene respuesta. No. Eso es un gran debe que tengo. Sí. Sí, ¿No sí. tienen planeado hacerla de esa manera? ¿Con respuesta? Ujú. No. Ah, ya. O sea, tengo planeado algo, pero no sé si me va a resultar con el tema. Lo que tengo planeado no respuesta en todos, sino que estaba pensando en el desarrollo de algunos ejercicios de la guía. Ok. Así que Ah, eso. Pero todavía no logro implementar eso. Pero sí, eso es mi plan. Eso. ¿Algo más que comentar, Juanes? Ya llegaste tú, pero qué cariñito. No los puedo tener los dos en brazos, por Dios, que le flauta, oye, pues claro. Ya ven para acá tu abrazo. Voy al chat. Todo claro, profe. Que bueno, espero que tengan un bonito día. Hay harto material que trabajar. El otro día alguien me comentaba por mail a todo esto sobre algunos videos que había estado viendo en internet. En internet hay un montón de material. A mí me han comentado súper bien de algunos de ellos. Yo a veces también me pongo a ver videos. Hay algunos que son bien bonitos y buenos, pero de repente hay algunos que se pifian. Y diría yo, cosas que yo no encuentro que sean tan sutiles. Por ejemplo, me acuerdo de un video que estaba viendo una vez que era entero lindo, era sobre expresiones algebraicas y ecuaciones y qué sé yo. Y tenía un diseño espectacular, súper bien explicado todo, hasta que llegamos como al final del video y una parte dice x cuadrado igual a 4, entonces eso quiere decir que el x igual a 2. Y yo quedé ahí, pero y el menos 2 también, pues. Y no. Entonces yo ahí quedé así como, entonces, ese problema con algunos, y creo que yo que muchos profesores somos un poco reticentes a estar recomendando material que está en internet, y es por los procesos de revisión, que básicamente no existen. ¿Sí? Obviamente que algunos videos que son de universidades tienen revisión, tienen una comisión que revise, qué sé yo, que todo esté bien. Pero realmente hay personas que son muy entusiastas y que lo hacen ellos solos, a su pinta, y a veces cometen errores y no se dan cuenta y uno puede aprender algo que está mal. ¿Sí? Por eso, digamos, la recomendación es más que nada como que tengan cuidado de dónde están viendo videos. Ahora, tampoco yo lo encuentro, debo ser sincero, tampoco lo encuentro como una gran estrategia eso del video. ¿Ya? Creo que para iniciar está bien. Cuando uno está así como no tengo idea qué refrauto tengo que hacer, ya, puede ser que leer ejercicio resuelto o ver videos, ¿cierto? Sea útil. Pero no puede ser lo único, ¿te fijas? No puede ser porque tú no aprendes mirando, uno aprende haciendo. Entonces, los ejercicios uno los tiene que hacer. Por eso recomiendo entonces, si quieren ver videos, ok, vean videos, 2 o 3, y después ya, chao, no ven más videos, los trabajan ustedes. ¿Sí? Eso. Voy al chat. Después de dar todos mis consejos, ahora no. Ay, pero reflauta. Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuándo es el otro certamen? Mira, el otro certamen está bien alejado. Oh, espérame, espérame. Está bien alejado porque es el. Si no me. Espérame, lo voy a buscar, voy a abrir el cronograma antiguo.
No, chocolate, no las puedo tener a los dos en brazos. Pero qué niñitos, oye. Ah, ahí está. Sí, muy bien, muy bien. Mira, el certamen, estoy abriendo la hojita. Bájate, porque tu hermano se puso a hacer los otros, ¿ya? Ah, tú también. Ahora tú. Ya, ven para acá. Ven tú bajar también, ya, sube. Los perros ridículos. Espérame, estoy abriendo el cronograma. ¿Vas a subir o no? Vamos los tres aquí, ven. Pero odioso. Váyase para allá. Uy, qué perro. Ahí está. El certamen, la verdad es que yo había pensado hacerlo la semana, después de la semana de receso. Pero hay colchón académico. Porque no se pueden realizar evaluaciones ni el martes, ni el lunes, ni el martes de esa semana. Entonces, lo tuve que cambiar para la semana después, que es el día martes 1 de junio. ¿Sí? Y probablemente los contenidos los vamos a dejar fijados justamente hasta antes de lo que veamos el día, antes de salir de la semana de receso. O sea, hasta lo que veamos el 14 de mayo. Una cosa así. O sea, la próxima semana. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, profe. Ya, no sé si fue muy claro. Me tienen súper distraído estos par de curiosos que me tienen ahí. No me miren con esa cara ya. Perdón. No, no puedo. Menos mal que no tengo cabros chicos yo, oye, fíjate, porque si me estresa esto de tener estos dos bandidos aquí llorándome al lado. Imagínate como un par de niñitos, sería terrible. No. ¿Los voy a echar para el patio mañana? Sí, la próxima clase que más rato tengo clase de nuevo, los voy a echar al patio. Ya, voy a terminar de grabar.